Buenos días, hoy en el vídeo vamos a hablar de métodos anticonceptivos hormonales. Como bien todas sabéis, existen dos tipos de métodos anticonceptivos, los que tienen hormonas y los que no tienen hormonas. Pues hoy vamos a hablar de los métodos que tienen hormonas. De manera general, ¿qué hay que saber? Las hormonas principales que produce una mujer y que actúan como efecto anticonceptivo son dos, estrógenos y progesterona. En base a esto dividimos los métodos anticonceptivos en dos, los anticonceptivos combinados, es decir, aquellos métodos o dispositivos o medicamentos que liberan o disponen de estrógeno y progesterona, y aquellos métodos que solo tienen o liberan progesterona. Vamos a empezar hablando de los métodos anticonceptivos combinados. En primer lugar, en esta primera clasificación encontramos la píldora anticonceptiva clásica que todas conocéis. La píldora, como bien sabéis, son pastillas, hay muchísimas marcas, que algunas tienen medicamento activo, es decir, que liberan durante cada día que toméis la pastilla estrógeno y progesterona, y bien podéis hacer 7 días de descanso. Algunos nuevos anticonceptivos vienen simplemente con 4 días, y hay otras marcas que en vez de tener el placebo, es decir, los 7 días sin descanso, vienen sin nada y vosotras mismas hacéis los 7 días sin descanso sin tomar ninguna medicación. Resumen, píldora, método anticonceptivo combinado, libera estrógeno y progesterona. Hay muchísimas marcas, todas son muy similares, lo que cambia es el tipo de estrógeno y el tipo de progesterona, pero siempre hablamos de lo mismo, y es la píldora clásica que todas conocéis. El segundo método anticonceptivo hormonal combinado del que disponéis es del anillo vaginal. El anillo vaginal es un dispositivo flexible de silicona que se introduce en la vagina durante 21 días o 3 semanas. 3 semanas lo tenéis puesto y 1 semana de descanso. En esa semana de descanso es cuando tendréis o se producirá la regla, y funciona como mecanismo también anticonceptivo. Tercer medicamento del que disponemos cuando hablamos de anticoncepción hormonal combinada, pues es el parche transdérmico. El parche transdérmico es un dispositivo como este, es un dispositivo prácticamente transparente, los más modernos imitan el color de la piel, un color tipo carne, mide aproximadamente 4 por 4 centímetros y se coloca en grupos musculares grandes, pues como veis aquí en este ejemplo. Bien se puede colocar en el brazo, en el abdomen, en el glúteo o en la espalda. Es una pegatina que os podéis duchar, que es muy difícil que se despegue. ¿Y cómo funciona este tipo de parches, este tipo de medicamento? Como hemos dicho, es un anticonceptivo combinado, es decir, el parche libera estrógeno y progesterona, y lo tenéis que colocar en uno de los grupos musculares, por ejemplo, si es en el brazo, en el abdomen o en el glúteo, una vez a la semana. Cada 7 días lo tenéis que retirar, y este procedimiento lo tenéis que hacer 3 veces. Es decir, 1 semana dura cada parche durante 3 semanas, y 1 semana no os ponéis nada, y esa semana es la que tendréis la regla. Actúa como si fuera la píldora. Por tanto, ya hemos visto los 3 métodos anticonceptivos combinados de los que disponemos. Es decir, píldora, anillo vaginal y parche transdérmico. Anticoncepción hormonal, pero de solo progesterona, que la vamos a ver ahora. Cuando hablamos de anticoncepción hormonal de solo progesterona, encontramos diferentes tipos de progesterona, dependiendo del método o del producto que utilicéis. Y vamos a hablar ahora de estos. En primer lugar, y más conocido, utilizamos los DIUs de hormona. Los DIUs, de manera general, como sabéis, son unos dispositivos intrauterinos que coloca vuestro ginecólogo dentro del útero, y queda al final un dispositivo imitando esto. Son unos dispositivos de unos 4 centímetros en longitud y que varían en función de la dosis de hormona, de la dosis de progesterona que liberan. En el mercado actualmente tenemos 3 tipos de DIU de hormonas que liberan diferentes dosis de progesterona, de menor a mayor cantidad de dosis de progesterona, y hay que diferenciarlos muy bien de los DIUs que no tienen hormonas. Y en el mercado encontramos el DIU de cobre. Tiene un muy buen perfil anticonceptivo, pero no tiene nada de hormonas, y sería un tipo de DIU como este, que sería un DIU de cobre, ¿de acuerdo? Pero nosotros vamos a hablar de la anticoncepción hormonal. Por tanto, solo progesterona encontramos DIU. Como veis,
en la caja cuando compréis, no es que el DIU sea tan grande que muchas veces os asustéis, sino que lo que tenemos en la caja es este aplicador que hace que la colocación sea mucho más sencillo. Es un DIU, como os he dicho, que se coloca, que se abre, que libera unas patas en forma de T y se coloca dentro del útero. Libera un tipo de progesterona y en función del tipo de DIU hormonal que os pongáis, dura o 3 años o 5 años y los de uso extendido ahora tenemos de 8 años completos como anticoncepción, ¿de acuerdo? El segundo mecanismo que tenemos de anticoncepción hormonal de solo progesterona es lo que llamamos la mini píldora o píldora de solo progesterona, ¿de acuerdo? En el mercado la vais a ver así, son píldoras mucho más pequeñitas, más pequeñas que la píldora clásica de estrógeno y progesterona y las más modernas imitan el ciclo hormonal de la mujer, ¿de acuerdo? El tercer método anticonceptivo hormonal de solo progesterona que encontramos es el implante subdérmico. ¿Qué es el implante subdérmico? Pues es una varilla de silicona también que se introduce a nivel del cuerpo, normalmente lo colocamos en la parte interna del brazo. Es una varilla que mide 4 centímetros de longitud por 2-3 milímetros de ancho y este dispositivo que veis es el aplicador. Aquí va inserto la varilla en el extremo final. Es un dispositivo que libera otro tipo de progesterona, tiene un perfil de anticoncepción muy alto, cerca del 100%, pero no 100%, y tiene una duración máxima de 5 años, ¿de acuerdo? Y como último método anticonceptivo hormonal de solo progesterona encontramos las famosas inyecciones trimestrales de progesterona. Son unas inyecciones que van precargadas en un tipo de jeringa como estas que se administran de manera intramuscular cada 3 meses. Hay que ser estrictos en la administración y no dejar pasar más de 3 meses. Espero que este vídeo os haya gustado y que haya resuelto algunas dudas de las más habituales que podéis tener. Muchas gracias.